Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Estás viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches, Palabra Plena. Hace ya cerca de 3 años, Palabra Plena, con el auspicio de la Corporación Viviendo, ha venido haciendo reflexiones muy importantes que tienen que ver con lo que pasa con el ser humano. Y cuando decimos con el ser humano, estamos nombrando a un sujeto que sufre, un sujeto que, si lo ve uno de cerca, vive la experiencia dolorosa de existir, lo que llaman pues el dolor de existir, y que la mirada que la corporación ha puesto allí en estos sectores vulnerados, o sea, sectores que han sufrido más de lo necesario y de lo indecible, porque ese malestar proviene de fuera. Esos sectores son mirados por la corporación y los ve reconociéndoles su condición de sufrimiento, pero a la vez abriéndoles un espacio para que en ese espacio se haga el lugar de ellos como sujetos y se reconozcan como valiosos. Esta noche tenemos un caso muy importante de desafío, y desafío es un tema que tiene que ver con empoderamiento. Me decía Carolina que había que hacer una distinción y una relación entre empoderamiento y algo más. Carolina, buenas noches. Me alegra que esté en el programa Palabra Plena. Habíamos hablado antes de estos temas, pero hay una situación nueva, muy interesante. Las Corporación Viviendo, Gases de Occidente y Visión Mundial acaban de realizar y pasar una prueba muy interesante de formación de mujeres. ¿Cómo es? Bueno, fue básicamente la réplica de la metodología El Desafío, que es como una estrategia de generación de renta comunitaria. Es una formación en emprendimiento. El primer piloto, digamos, se hizo en Potrero Grande hace más o menos 3 años y hemos venido como en un proceso de acompañamiento en ese territorio. Entonces, en esta oportunidad tuvimos, digamos, la suerte de hacer como una alianza interinstitucional para hacer formación en principio 30 voluntarias de Visión Mundial que viven, digamos, distribuidas en todo el distrito de Agua Blanca. Yo digo la suerte. ¿Vale ahí el tema de la suerte como esto de ganarse una lotería, de ganarse, o esa suerte se podría pensar que es como la contingencia? Es decir, ese azar que hay entre los seres que están dispersos y llega alguien y los une, los reúne, produce vínculo allí.
Pues yo diría que más que la suerte fue las voluntades de las instituciones de hacer algo juntas y sobre todo pues como por el interés de Visión Mundial de dotar de unas herramientas diferentes a estas mujeres que trabajan digamos de la mano con ellos en diversos proyectos que tienen que ver con el cuidado de de la infancia. Entonces ha sido más como la voluntad y también que no ha sido, o sea, no fue un proceso fácil porque era un reto digamos en términos de la logística, de la organización, eran personas que viven en todo el distrito, entonces reunirlas en un mismo lugar dispuestas varias horas a eso, pues fue un reto, pero entonces suerte podría ser en la medida en que también fue un aprendizaje para las tres instituciones. A mí me gusta la idea del azar que aparece, por ejemplo, para mí fue casi como del azar, como de la contingencia, llegar a la corporación, a Viviendo, porque se me dio la oportunidad, hubo reconocimiento. Es decir, cosas que no están metidas dentro de una ley, como de una casuística o una causalidad, digamos, sino que en el conjunto de los seres humanos hay algo que se va elaborando, se va construyendo y que tiene que ver con oportunidades, con lugares, con personalidades, con instituciones y con la visión que tengan y también con lo que uno vaya pensando, que creo es un poco lo que ha pasado con 22 mujeres que acaban de formarse allí en el distrito y se han dispersado, digamos, a hacer su trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Cómo fue esa formación, Carolina? Bueno, fue muy interesante porque era la primera réplica como de la metodología en unas condiciones completamente diferentes y era, por ejemplo, no tener todas reunidas en un mismo sector, en un mismo territorio. Entonces el reto de disponerse cada 15 días una jornada completa para el proceso de formación y yo creo que algo muy importante que digamos que en esencia es lo que propone la corporación, el quehacer de los centros de escucha y por eso pues como que resuena con la metodología del desafío y es la articulación entre lo psicosocial y lo socioempresarial. Lo psicosocial y lo psicoempresarial. Socioempresarial. Es que es muy difícil, digamos, allá hay como cierta osadía, digamos yo, un reto muy importante para el proyecto que hace Visión Mundial, que hace la corporación y que hace Gases de Occidente, porque se trata de tocar un campo del ser humano en un mundo de mercado en donde está circulando como cosa que tendría que ver con una empresa que asume como mercancía, que asume como cosa a un ser que todavía no es humano, ¿sí? Lo pone a moverse en unas leyes de mercado, digo yo, que estoy pensando así, y luego viene la intervención y dice, bueno, aquí se trata de seres humanos, ¿no? Aquí tenemos unos seres humanos que tienen que funcionar en unos campos que son movidos por una relación laboral. Estoy especulando. Pues digamos que de ahí parte la metodología y parte del proceso de acompañamiento en general. Y es que más que un proceso de emprendimiento per se, es un proceso de empoderamiento de ellas, como partiendo de sus habilidades, de su luz propia. Eso me gusta mucho porque si de ahí ya sale una diferencia, se está diciendo que si hay un proceso, si hay un procedimiento, si hay un método acertado de intervención, se pueden solucionar problemas, se pueden hacer proyectos que tienen que ver con el ser humano, que es lo que no se ve en el mercado, ¿no? En el mercado uno no ve eso. No, porque en este caso el emprendimiento se ve como un medio, o sea, el empoderamiento económico de las mujeres en este caso se ve como un medio para mejorar su calidad de vida, para que ellas aporten positivamente a su entorno con muchas más herramientas y que digamos contribuya en ese mismo proceso de empoderamiento que pues también tiene que ver con la autonomía personal, con la autonomía física. Entonces yo creo que eso es lo bonito de este proceso y también el reto que ha significado, porque estos procesos pues son como de largo aliento, es una cosa que hay que abonar mucho, pero pues este fue el inicio y por lo menos se tocaron
siento yo y sentimos, digamos, en equipo, de que se tocaron teclas importantes como fue recordarles a ellas de que ellas tienen habilidades, tienen capacidades y que lo pueden lograr con iniciativas de negocio aparentemente muy sencillas, pero que en el mismo ejercicio de estructurar el plan de negocio, montar, digamos, la idea, la maqueta, pues ellas ahí van como sacando a flote todas esas habilidades y también trabajando de pronto las falencias que tenían. Y tú llamas a eso bonito, ¿sí? En el sentido de, porque yo lo estoy viendo así, es decir, cuando te oigo decir eso tiene una resonancia en mí, porque todos estos seres humanos que han sido discriminados, anulados, separados, que se consideran también resto, llegan a ser tan aplastantes esos nombres que les dan, esos señalamientos que ellos terminan considerando que sí, que son eso. Y luego viene, y eso es feo, no, uno es feo, uno le voltea la cara. Luego viene un proceso, una intervención, un acercamiento, una producción de lazo, ¿sí? Y de eso tan feo sale esto que no tiene otro nombre, ¿no? Un ser verdadero que se expresa ya no como desecho, sino que como bello, ¿no? Como bonito, porque es que no tiene otro nombre. Pues sí, es bonito porque es que fue un aprendizaje constante, o sea, cada sesión era un día intenso y era un aprendizaje tanto para ellas a nivel individual, era un aprendizaje para ellas como grupo porque pues ellas hacen parte del voluntariado de Visión Mundial, era un aprendizaje para las facilitadoras y para las 3 organizaciones. Carolina, se me está ocurriendo una bobada, ¿no? ¿Será que uno puede pensar, bueno, hay una cosmética en el mercado, ¿sí? ¿Cosmética? Sí, hay digamos, mujeres, ¿cierto? El género. Una cosmética que produce unas mujeres que no son todavía esas tales mujeres, ¿no? Son objetos que tienen una determinada formalización, un 90-60-90, un modo de comportarse y de tener aceptación en el mercado. Se trafica así con ellas. Esa cosmética resulta que se contradice por lo que estoy viendo cuando tú dices que esto es bonito, porque pone a unas mujeres también en una condición cosmética, ¿no? De producirse como unas mujeres empoderadas que ya no son de 60, de 90, 60, 90, que ya no tienen que estar haciendo toda esa la queratinas, ¿cómo se llama? Todo, no, digamos, sí, producción. Sí, sino que sale un sujeto verdadero, un sujeto real, que pone su cuerpo como es, una mujer que se pone también para el otro de una manera más, digamos, más ética, ¿no? Yo no sé, estoy diciendo cosas, pero es por la sugestión que me produce oírte decir que eso es bonito. Y a mí me parece que eso es muy interesante. Ahora vamos a oír unos avisos de la corporación y continuamos hablando de eso, que me parece que es un buen don para la TV audiencia. Hay que seguir en este tema que tenemos, porque miren, hay una tendencia generalizada a decir que hay una feminización del mundo, que hay una presencia avasalladora de la mujer y nosotros creemos a veces unas cosas distorsionadas sobre esa feminización. Y ahora nos está diciendo Carolina que de pronto esa feminización está consistiendo en que se están produciendo escenarios, se están produciendo lugares, hechos en los que los valores, los sentimientos, las emociones van teniendo una dinámica que tiene que ver con reconocer al otro, con cuidarlo, con amarlo, con servirle, con todo esto que está tan perdido en este conflicto que tenemos. Acompáñenos, regresamos y continuamos hablando con Carolina sobre este tema, desafío.
entusiasmo de saber que lo que en algún momento se nos ocurrió como una articulación interinstitucional se materializó en el entusiasmo que ustedes ponen para mostrar esos emprendimientos tal como lo están haciendo. Resaltamos muchísimo que todas trabajan con sus hijos, con sus esposos, con sus compañeros, y eso hace sentir que ustedes son mujeres de hogar, de familia y que son motor de eso. Hermosas, brillantes, radiantes, bienvenidas. Bueno, esto lo hemos pensado con mucho cariño y esperamos que se diviertan, simplemente eso. Recibo, con la derecha doy. No queremos dejar que el último día en nuestro círculo, que tanta contención nos dio, en este círculo lloramos, nos reímos, nos preocupamos, nos desahogamos, hicimos mucha fuerza. Ustedes han puesto su tiempo, su dedicación, sus sueños, ¿sí o no? Sus esperanzas, esa visión de futuro tan esperanzadora que tienen en este proceso. Para mí es un motivo de mucha alegría saber que tantas mujeres con tantos talentos se han dispuesto a vivir este proceso formativo, que lo que me han contado ha sido muy significativo a nivel personal. Entonces confío plenamente, confiamos plenamente. También empoderada. Es muy difícil concebir el papel de la mujer fuera de las condiciones en que tradicionalmente se ha visto, se ha mirado y se ha aceptado. Es difícil y hay todo un proceso, por ejemplo, en la idea de las víctimas, cómo a la mujer no se le ha dado el verdadero lugar y se quiere pensar en ella como un tipo de víctima que de pronto como que no es víctima. Pero uno oye decir a Carolina, que es vocera de este proyecto de desafío, empoderamiento de la mujer, y eso ya habla de otra cosa, y es lo que le estamos oyendo decir a ella. Hay una dimensión nueva de la mujer que se vuelve interesante, pero amenaza, por ejemplo, la situación del hombre. Pensaba yo, ellas se empoderan y desafío solamente, o la tendencia de visión mundial es trabajar con las mujeres. Y uno dice, esto es un problema de género. No. ¿Hay ese peligro? No, bueno, yo creo que primero es un tema de humanidad. De humanidad. Sí, pero en general las tres instituciones que en este caso lideran este proceso y la metodología como tal, a lo que apunta es a la construcción de comunidad. De comunidad. Pero sí. Mira, Carolina, tú dijiste una cosa que me parece interesantísima. Este problema, pues sí, de género, ¿no? Pero es de humanidad. Es de humanidad. Y se ganaría mucho si se antepone, digamos, una orientación en el pensar, en el cambio de representación para este tipo de procedimiento de intervención, en humanizar. No es género, no es mujer, no es hombre en el sentido de una categoría, no, es humanizar.
Y por eso esto cabe dentro de los derechos humanos, ¿verdad? Pero esencialmente, lo que pasa es que sí que es cierto que cuando uno está en territorio, cuando está en terreno, por así decirlo, cuando trabaja, digamos, desde lo que hace, por ejemplo, la corporación, que es el trabajo con base comunitaria, pues sí, digamos que reafirma de que la mujer por lo general tiene unas condiciones que la ponen en una posición desfavorable frente al hombre y bueno, en relación a las dinámicas de la ciudad. Entonces el apoyar procesos de empoderamiento de mujeres, que en este caso se dio así porque fue en alianza con Visión Mundial, pues realmente digamos uno puede comprobar de que por tener ese rol, digamos, multiplicador dentro de la comunidad, pues se puede estar afectando positivamente no solamente a ella, sino a su familia y al entorno más cercano. Entonces no es que se vea afectado el hombre, yo creo que todo lo contrario, hay un efecto positivo y es como un círculo virtuoso. Podría uno pensar, se habla de justicia, por ejemplo laboral, cuando estamos haciendo esa relación de lo socioempresarial y lo psicosocial. Entonces dice, hay justicia. Entonces sí, se aplica la justicia, pero en la realidad la mujer en lo laboral está desatendida, le va peor que al hombre, sí es verdad. Entonces podríamos decir, esta intervención facilita una representación, una visión ya ética del asunto, ya no es solo el tema de la justicia, sino de la equidad, y aparece ya la equidad como un elemento necesario en el cumplimiento de los derechos, en el reconocimiento de esos derechos, porque es la equidad. Entonces ya una mujer podrá saber que si su trabajo, o si trabaja más que el hombre, puede tener derecho a un salario sí, equitativo, ¿no? Pues digamos que como este proceso es un proceso de emprendimiento, digamos la metodología de formación como tal desde lo cognitivo pues apunta como habilidades emprendedoras, digamos que hay una necesidad, un principio de realidad y es que ellas son cuidadoras principalmente, por ejemplo de los hijos, de las personas mayores de sus casas, entonces esa necesidad de estar presentes en sus casas tiene que acompasarla con la necesidad de generar ingresos económicos, entonces el hecho de montar digamos un negocio, de emprender un negocio, por ejemplo, en su propia casa, podría contribuir a como afectar estas dos necesidades, ¿no? Estar presente para sus hijos, que son las personas a quienes ellas principalmente deben cuidar, y paralelamente ir como creciendo en ese proceso de tener autonomía económica, o por lo menos contribuir a la economía de su familia. Y esos resultados han sido muy interesantes porque aquí han venido, digamos, personas que han sido objeto de esa intervención y han expresado y dado testimonio de efectos maravillosos, de cómo se ha unido la familia, cómo los niños se han incorporado a los procesos, es decir, eso es como milagroso diría uno, pero seriamente, como dicen, en términos de dignidad, de construcción de dignidad, esto parece como una realidad importante, que se puede sacar del azar, del que hablábamos ahora, que es importante, que es la contingencia, pero se podría pensar, bueno gobierno, ¿sí? Bueno gobierno, políticas públicas, miren lo que hay acá, miren los resultados, ¿sí? Si ustedes están interesados en el cuidado del ser humano como es la obligación de un Estado social de derecho, protejan estas intervenciones. Protejan estos proyectos, auspicien, pónganle más atención. Está, digamos, la motivación para que sean ellos cuidadores sociales también. La institución necesita ser cuidadora. Uno se pone en manos del Estado social de derecho. Se pone en manos de él. A mí me pasa. Y entonces, pero el Estado social de derecho me dice, sí, tú eres un buen tipo, tú no estás en la calle tirando piedras, espérate. Pero cuando ya me ven a mí, ¿cierto?, convertido en un líder que sabe reclamar sus derechos, que sabe hacia dónde puede orientar su potencial como sujeto, porque la intervención lo ha hecho para eso, allí las cosas son muy interesantes. Porque un país, ¿qué puede esperar para democratizarse? ¿Que pase esto así? Porque es una garantía, ¿no? El Estado debería haber allí una garantía
de la producción, entre comillas, producción, porque hay producción, de sujetos que son capaces de paz, que son capaces de convivencia y que son capaces de desafiar la paz. Bueno, y sobre todo que son titulares de derechos, o sea, sencillamente tienen derechos por ser ciudadanos colombianos. Carolina, ¿cómo te ha afectado la intervención, la participación en este proyecto? ¿Cómo te ha afectado profesionalmente, personalmente? Pues yo creo que profesionalmente y bueno, yo creo que personalmente, porque sin duda estoy en este camino porque tiene que ver conmigo a nivel personal, es como reafirmar, digamos, esa necesidad y esa pertinencia, yo diría que estratégica, de acompasar estos procesos de emprendimiento, de empoderamiento económico, como se llama desde la academia, con lo psicosocial. O sea, no se pueden ver las personas, o en este caso las mujeres, fuera de su contexto, fuera de su territorio y fuera de su realidad, porque de lo contrario se quedan en acciones muy puntuales, muy concretas, cosas instrumentales que una vez terminado el curso pues se les va a olvidar, posiblemente porque vuelven a su realidad. Bueno, qué bueno que la universidad, por ejemplo, en la formación de sus profesionales en estos campos tuviese en cuenta eso que tú estás diciendo, porque el profesional llega con una falta, un vacío y se le llena allá con los efectos, digamos, que tiene la propia intervención en el campo, ¿no? en el terreno, y se llena de otra cosa, por ejemplo, pasión. Uno cree, porque hay profesionales que son excelentes profesionales, pero están muy secos, ¿cierto? Muy secos, hacen lo suyo, y son administradores de protocolos, muy bien, porque la universidad los prepara para eso, pero falta eso que tú estás diciendo. Pues yo creo que frente a problemas tan complejos como los que tiene nuestro país y una ciudad como Cali y un territorio como en el que estamos, que es distrito, se tiene que pensar en formas diferentes, y yo creo que una forma diferente es hacer investigación de una manera diferente, y es válido incluso en la academia, por ejemplo, investigación, acción participativa, o sea, aprender mientras se hace y retroalimentar ese proceso. Entonces yo creo que cuando uno se deja tocar por lo que hace y se involucra, así pareciera que no es objetivo, de manera objetiva, yo creo que se pueden retroalimentar de una manera más cercana a la realidad esos mismos procesos académicos y esos mismos procesos de investigación. O sea, yo creo que se pueden hacer las cosas desde otro lugar y totalmente válidos y con resultados, digamos, objetivos para la academia. Yo veo que hay mucha sabiduría oyéndote en el proyecto, en el modelo Eco 2 de vivienda. Es decir, cómo han logrado atisbar, como dicen la señora, en ese trípode que manejan, ¿no? Que no es solamente el tema de lo teórico, sino hay una cosa sistémica, hay una cosa que tiene que ver con cómo está implicado el sujeto que interviene por los yo no sé, estas son un poco de cosas, pero que falta la mirada. Por eso se llama epistemología de la complejidad, porque es muy complejo. Pero es muy integral. Pero yo creo que dejamos ahí y como siempre nos estamos encontrando casualmente. Hoy no íbamos a hablar de esto, pero la casualidad del azar nos ha puesto a hablar de esto tan interesante, que nos hemos sacado de la agenda de Walter para hablar de eso. Entonces estamos comprometidos en continuar conversando con él. Con mi compañera, pues. Carolina, gracias por estar en el programa. Ha sido muy interesante y a ustedes pedirles que sigamos la orientación de Carolina. Nos ha dejado en la idea de dejarnos tocar. Nos corresponde ya éticamente, oyendo estas cosas, nos corresponde dejarnos tocar, porque hay que aplicar una, digamos, metodología de reconocimiento del otro, de nuestras esposas, de nuestras hijas, de todo lo que en esa consideración, por ejemplo, de género, está en el campo de la subyugación, del desconocimiento. La mujer doble, triple, cuádruplemente resignada, dominada. Palabra plena. Gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo martes en esta brega de filosofía de la inclusión. Cuídese mucho y gracias.
Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente.